¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estaremos hablando y trabajando un poco lo que es este programa de Evoto, un programa diseñado especialmente para retocar retrato a nivel profesional acompañado de la inteligencia artificial. Como todos sabemos, estamos ya en una era donde se va dejando atrás el dicho de decir eso es creado con Photoshop y pasamos a decir eso es creado con IA. Y tomando como base ese dicho es donde entra en juego este programa de Evoto y en el cual la mayoría de retocadores profesionales o fotógrafos están dando un paso enorme o migrando desde Photoshop para poder trabajar con este tipo de programas que la verdad ahorran mucho tiempo y agilizan el flujo de trabajo. Vamos a trabajar con esta imagen que vemos en pantalla, la traje directamente desde la web, es un RAW y lo que vamos a hacer prácticamente es trabajar un poco lo que sería el retoque de retrato con simples pasos para conseguir refinar mucho mejor la fotografía y conseguir un resultado, por supuesto, mucho más estético. Antes de empezar, vamos a dar una introducción breve de lo que es Evoto y conociendo un poco el panel. Del lado izquierdo vamos a tener la típica botonera, encontramos preajustes, podemos crear máscaras y también vamos a encontrar todo el historial que a medida que avancemos en nuestra edición se va a ir cargando automáticamente. Este historial, para los que no saben, nos permite regresar hacia atrás en el tiempo y empezar desde un paso en específico sin necesidad de ir borrando ajustes o preajustes que vayamos cargando a medida que vamos editando. Del lado derecho encontramos el panel de edición, vamos a encontrar el ajuste de color con IA, podemos trabajar directamente el panel ajuste de color, el panel de máscaras, así como el de retoque de retrato, entre otras opciones bastante interesantes. Para esta función vamos a trabajar directamente con el ajuste de color para crear un revelado súper sencillo. Panel de máscaras o enmascarar lo vamos a dejar para después. Tengo pensado crear un nuevo video sobre máscaras, así que si quieres conocer cómo trabajan las máscaras en Evoto, pues simplemente me lo dejas saber en el cajón de comentarios. Y sí vamos a estar utilizando el panel de retoque de retrato que, como ven, podemos entrar directamente con el atajo de teclado R. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a simplemente ocultar el ajuste de color por IA, que lo estaba probando un poco, y lo primero que solemos hacer, recuerden, es trabajar el histograma para ver dónde tenemos que atacar. Si vemos, el histograma tiene bastante información en el apartado de medios tonos, iluminaciones y altas luces, y esto lo tenemos que nivelar un poco. Voy a abrir el apartado de perfil. Aquí vemos que solamente contamos con 3 perfiles: estándar, blanco y negro y básico. Para este caso vamos a trabajar con el estándar y voy a activar el ajuste de color en tiempo real. Tenemos la opción de trabajar filtros directamente, en este caso no lo recomiendo. Así que vamos a ir directamente al apartado de básicos. Acá vamos a trabajar el balance. Si vemos, la temperatura está un poco tintando hacia los azules y tenemos un tinte también hacia los verdes. Lo que voy a hacer es nivelar un poco hacia los magentas. Siento que se ven un poco más natural y llamativas. Y voy a irme acercando un poco hacia los naranjas para estabilizar una temperatura aproximadamente casi a los 5000 Kelvin. Un poco más cálida para eliminar esas tonalidades azules. Aquí vamos viendo lo que estamos consiguiendo en tiempo real y vamos a empezar a ajustar la tonalidad. Voy a ir trabajando lo que es la exposición. Fíjense que si bajo la exposición, pues automáticamente empiezo a nivelar el histograma. Acá sí demora un poco en trabajar el histograma en tiempo real, ya que tiene que analizar la fotografía. Como trabaja con algoritmos bastante fuertes, primero aplica el efecto y luego entonces el histograma corrige esas pequeñas distorsiones que pueden haber al momento de nosotros mover los indicadores. Voy a bajar también un contraste porque quiero lavar un poquito la fotografía. Fíjense cómo el histograma ya empieza a cambiar y el brillo voy a aumentarlo aproximadamente a un 12. Acá vamos viendo que ya vamos consiguiendo iluminaciones bastante naturales. Las iluminaciones o altas luces las podemos bajar, aunque hay zonas que sí están un poco quemadas, no nos saca fuera de foco o de distracción. Sombras, un poquitito nada más, aproximadamente en 7. Blancos, vamos a bajarlo para que no nos llame la atención esta vestimenta que tiene la chica, que se puede desviar allí. Y los negros, vamos a aumentarlos un toquecito nada más
para poder rellenar este espacio que estamos viendo acá, sobre todo en el área del cabello. Fíjense que ya con estos simples pasos hemos conseguido pues ya trabajar la fotografía un poco. Lo que estamos haciendo es un pequeño revelado. Esto es sencillo para luego entrar directamente al apartado de el retoque de retrato. En presencia podemos darle textura, aunque acá pues no suelo trabajarla mucho, lo que es la textura y la claridad. Voy a aumentar un poquito la claridad. Eliminar neblina, la fotografía está excelente así. Vibración y saturación, acá podemos darle un poquito más de cañita para aumentar esa vibración de esos colores que están un poco bajos en tonalidad, aumentarlos y bajamos la saturación. Recuerden que esto hay que compensarlo, no podemos trabajar vibración o saturación siempre a los positivos. Tenemos que jugar con polos opuestos. Si subimos una hacia los lados positivos, tenemos que compensar bajando la otra a lados negativos. Esto para obviamente no saturar la fotografía con colores muy fuertes y que se desvíe la atención. Recordemos que el foco acá en nuestra modelo, esa mirada que tiene, el cabello es el foco principal y tenemos que enfocarnos precisamente pues en ese rostro angelical que estamos viendo. Lo que es niveles y curvas no los voy a trabajar. Tengo pensado también realizar un apartado solamente de niveles y curvas para Evoto porque la verdad que estos paneles trabajan excelentemente bien. El tema de color tampoco lo voy a trabajar. La fotografía está bastante equilibrada, aunque podemos bajar un poco esos verdes para que no llamen tanto la atención. Me voy a ir acá hacia los verdes y lo voy a bajar un poquito bastante. Y ahí vamos viendo las distintas tonalidades que podemos ir consiguiendo. Voy a bajarle el matiz un poco hacia los amarillos para que se me pierda con el grado de temperatura que estábamos consiguiendo. En este caso, fíjense que se mezcla muy bien. Podemos ir viendo el antes y el después. Fíjense la fotografía original, lo que tenemos y acá del lado derecho lo que hemos conseguido con este pequeño revelado. Fíjense en el cabello. Hemos conseguido una tonalidad mucho más natural. Los verdes que llaman mucho la atención, fíjense acá los hemos matizado bastante y ya tenemos una fotografía bastante apta para empezarla a trabajar. Estos son los parámetros que yo suelo utilizar muy finos al momento de trabajar el revelado o el postprocesado. Recordemos que todo viene desde la toma original de la fotografía, desde cómo capturamos la foto, desde cómo nos orientamos con la iluminación que tengamos en el momento para conseguir una fotografía de calidad desde el inicio y que no nos lleve tanto un proceso de edición o de retoque al momento de revelarla. Vamos a pasar ahora directamente al apartado retoque de retrato y acá sí voy a trabajar un poquito. Vamos a tratar de exagerar para que vean cómo funciona este panel y que simplemente lo que vamos a hacer es retocar a esta modelo por completo, obviamente sin alterarla, sin salirnos de los cabales de edición y conseguir algo que no sea o se vea natural. Fíjense acá, empezamos con eliminación de manchas y encontramos refinamiento facial. En este apartado vamos a tener pecas y acné, lunares, ojeras, todo lo que queramos refinar de nuestro rostro para conseguir obviamente una fotografía más estética. Lo que voy a hacer es aumentar un poco pecas y acné. Acá sí me voy a pasar por encima del 50, más o menos un 60. Y aquí vamos viendo el resultado. Es inmediato. Todas las pecas, acné, pequeñas manchas o granos los elimina inmediatamente. Si no queremos que sea tan severo, podemos ir bajando hasta conseguir algo un poco más natural. Lunares, acá si queremos en este caso eliminar lunares tenemos la opción con un solo clic. Fíjense, lo voy a apretar y automáticamente todos los lunares los vamos a eliminar. Podemos reducir brillo en la cara, en este caso no tenemos. Ojeras podemos matizarlas también. Voy a aumentar acá aproximadamente a un 60 y fíjense que ahí sí me quita algo de esas ojeras. Bolsas en los ojos también. Si tenemos esas pequeñas bolsitas en los ojos, podemos ir toqueteando acá estos parámetros y vamos a ver que vamos a tener un trabajo excepcional de parte de Evoto, por supuesto en conjunto con su inteligencia artificial. Eliminar reflejos en lente, no tenemos lente. Limpieza de fosas nasales, acá está perfecta la fotografía. Arrugas en los labios, vamos a llevarla acá al 75%. Fíjense cómo alisa los labios.
Papada no tenemos, así que la vamos a dejar tal cual. Ya tenemos un avance positivo. Si nos vamos acá directamente a lo que es refinamiento facial y oculto, fíjense lo que hemos conseguido el antes y el después solamente tocando este parámetro. Arrugas faciales, arrugas en la frente, todo esto, esta modelo es muy joven, no encontramos ningún tipo de arruga, pero en dado caso que estemos trabajando una fotografía ya de personas de la tercera edad o con muchas arrugas, podemos trabajar acá, obviamente siempre en los lineamientos de lo natural para eliminar esas pequeñas arrugas. Ya acá en refinamiento corporal y todo esto lo vamos a dejar así, no vamos a retocar nada porque estamos trabajando un rostro, pero sí vamos a pasar ahora directamente al retoque de piel. En retoque de piel encontramos piel facial, podemos trabajar igualar con aclarar y oscurecer, que básicamente es un dodge and burn que nos permite trabajar luces y sombras de la piel del rostro. Siempre trato de darle un 50%. Esculpir con aclarar y oscurecer, básicamente lo que hace es matizar esos tonos que conseguimos al igualar. ¿Sí? Acá lo que hace es esculpir, matizando mucho más luces y sombras y conseguimos obviamente tonalidades muchísimo más naturales. Un suavizado con textura no hace falta. Fíjense que ya la piel está perfectamente lista. También podemos aplicar separación de frecuencias directamente acá con el separador. Si lo llevo al 100%, fíjense que el resultado es brutal, pero muy poco natural y obviamente pues hay que jugar con mucho cuidado a la hora de trabajar todos estos parámetros. Inclusive podemos trabajar la alta y la baja frecuencia por separado. Tenemos texturas ya independientes que no las voy a tocar. Pienso que la fotografía está perfectamente bien así. Simplemente vamos a toquetear ciertos parámetros para modificar un poco y parámetros que nos vaya a hacer obviamente visible como el rostro, los ojos, labios, el cabello. Vamos a buscar ahora acá lo que es el apartado de remodelación facial. Y acá podemos jugar con la orientación de la cabeza, algo bastante interesante. Fíjense, acá tengo forma de la cara, proporción de la cara, cejas, ojos, nariz y boca. Puedo trabajar todo esto de manera separada. Vamos a ver cómo funciona. Fíjense, acá puedo mover la cabeza un poco. Si la veo que está muy arriba, muy abajo, inclinada, la puedo mover y de esta manera pues buscar un mejor ángulo. La puedo mover de izquierda a derecha. Vamos a ir moviendo un poco estos ángulos. La inclinación, fíjense, de manera de conseguir algo totalmente diferente sin salirnos, obviamente, de lo vulgar a nivel de edición. Es decir, que alteremos toda la fotografía y que la modelo inicial no se parezca a la del resultado final. Proporción de la cara. Acá obviamente no podemos tocar estos parámetros, pero sí podemos trabajarlos directamente. Cejas, si queremos trabajar cejas, pues podemos hacerlos también. Líneas del cabello, fíjense que acá puedo trabajar todo esto por separado. La verdad que es bastante interesante. Fíjense, en las cejas las puedo agrandar o achicar. Vamos a agrandarlas un poquito, no mucho. Los ojos vamos a tocarlos un poquito nada más. A nivel de tamaño le voy a dar un 7. Tamaño de globo ocular, fíjense, vamos a darle un 1, no exagerado, simplemente rayando lo natural. Nariz, la nariz está perfecta de esta modelo. Fíjense en tamaño, podemos agrandarla, achicarla. Todo esto que nos costaba tiempo realizarlo en Photoshop, acá lo podemos realizar de una manera increíble y muy rápido. La boca podemos colocarla en tamaño, fíjense, más pequeña, más grande. Vamos a achicarla un poquito sin exagerar. Y ya hemos modificado un poco la fotografía. Lo que voy a hacer ahora es ocultar este apartado de remodelación facial y vamos a irnos directamente acá a los ojos, que es lo que nos interesa en la fotografía. Vamos a darle un poco de brillo, fíjense. Vamos a darle un poco de brillo para resaltar mucho más los ojos. Aquí podemos limpiar la esclerótica. Si tenemos venas, marcas, cualquier cosa, podemos hacerlo. Fíjense que ahí exageré, pero nos creó una limpieza excelente. Podemos ya con un solo clip poder crear una simetría ocular. Esto lo va a hacer de manera inteligente. Y acá podemos elegir un brillo en los ojos. Fíjense, algo que esté bastante natural. Este me gusta, el 03, para crear un poco más de esa sensación de atrapamiradas y la visión del espectador se dirija directamente a los ojos de nuestra modelo. Podemos también trabajar el apartado de maquillaje. Acá podemos dar algo de iluminación. A nivel de maquillaje podemos crear contornos.
Todo esto trabajándolo obviamente muy disimuladamente. Fíjense, antes, después, vemos que se generó un maquillaje, contorneó todo el apartado. Si acercamos, ahí vamos viendo el resultado. Fíjense, antes, después. Es muy leve, pero está presente allí. Tenemos ya preajustes listos con maquillaje ya creado para todo. Sombras en los ojos, pestañas, cejas, todo esto lo podemos modificar. Podemos crearle una sombra en los ojos si queremos trabajar algún tipo de sombra. Fíjense, algo bastante rápido acá. La número 1 me pareció interesante y fíjense que el cambio es abismal. Fíjense, con una naturalidad excelente. Esta chica me recuerda, ya que le hice ese maquillaje o le creamos ese maquillaje en los ojos, me acuerda mucho a esta rockera Avril Lavigne. No sé si la conocen, pero me hace recordar ese rostro, el tipo de maquillaje que tiene me hace recordar mucho a ella. Y ya como parte final vamos a pasar ahora a lo que sería el retoque de cabello, donde acá las rayas del cabello vamos a bajarla, el volumen, nada de esto acá, eliminación de cabellos despeinados, vamos a llevárnoslo también un poquito elevado y vamos a activar también suavizar cabello para que todos esos trazos o cabellos que estén muy por fuera, pues ya los podamos tener un poco más lisos. Fíjense la diferencia con este suavizado, la verdad que es increíble lo que conseguimos y podemos mejorar el brillo también del cabello un poco. En suavizar cabello creo que me pasé, voy a irme hacia los 60. Obviamente acá ustedes pueden ver que si toqueteamos estos parámetros de manera muy abusiva, esto es lo que suele pasar, pero vamos a dejarlo así. Y ajustes de color del cabello, si queremos pues algún tipo de color, lo podemos hacer directamente acá con un solo clic y obviamente vamos a tener indicadores para poder trabajar ese cabello por separado a nivel de cantidad. Fíjense, vamos a bajarle acá la cantidad. Y lo que hace es combinar colores con el color original que tiene la modelo. En este caso me gusta mucho ese amarillo, se ve bastante natural. Ya con esto hemos terminado lo que es el retoque. Y acá algo bastante interesante que no teníamos en actualizaciones pasadas o en versiones pasadas de Voto era el control deslizante maestro, que ahora todas estas ediciones que hemos creado las podemos controlar con este indicador maestro. Fíjense, si yo no quiero que esos efectos sean tan abusivos, simplemente bajo acá el nivel, lo voy a dejar como en un 40% aproximadamente, un 45%. Y fíjense que automáticamente esos efectos pues bajan para no hacerlo tan agresivo. Podemos ir viendo el antes, fíjense, la fotografía original y el después, lo que hemos conseguido. Hemos suavizado el cabello, hemos creado un efecto maquillaje. Obviamente, si subo acá al 100%, vamos a ver la diferencia, fíjense, ya mucho más notable de lo que sería pues la edición o el retoque que hemos creado. Todo esto lo podemos ir modificando obviamente. Fíjense, una fotografía inicial muy llamativa, pero fíjense lo que hemos conseguido, obviamente exagerando ya los efectos al 100%. Hemos conseguido un retoque bastante, por decirlo así, fuera de serie o muy profesional, solamente con muy pocos parámetros. Siempre acá recuerdo poder bajar el indicador acá maestro, no exagerar, dar aproximadamente un 50% a la hora de aplicar estos efectos y fíjense que ya conseguimos resultados mucho más naturales. Quiero saber si ya conocías Evoto, si lo has puesto en marcha, si has trabajado con él y que por supuesto déjame saber también del 1 al 5 qué puntaje le das a Evoto y si lo incluirías dentro de tu flujo de trabajo. Sin más nada que decirles, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.